Y por otra parte es muy interesante la exploración que hace Fernando sobre la dinámica del chico sometido o víctima, a quien socialmente se lo suele desresponsabilizar. A mi hijo de golpe lo hostigaron y yo no sé por qué, si mi hijo es un sueño, mi hijo es perfecto y mi hijo nunca demostró que pasara nada, ¿no? Y en realidad hay signos, hay cuestiones que Fernando desarrolla muy bien en varios capítulos, ¿no? Respecto a las situaciones, ¿no? Que presenta conductas provocativas y se sorprende de las consecuencias. Un chico que muchas veces es tomado como víctima. Se queja de todo, ¿sí? Exige privilegios, siento atención porque muchos papás, muchas mamás dicen, bueno, o sea, si te están molestando, quédate al lado de la maestra, por ejemplo, en el recreo. Entonces el chico se pierde el recreo y además de perderse el recreo es tomado por los demás como que es un acomodado dentro del grupo. Y eso generalmente después va a generar más hostigamiento, si es que ya lo había. Si no, lo puede inventar, digamos, o si no, lo puede provocar con esa situación. Busca protección acercándose exageradamente a los adultos, y ahí es donde nos preguntamos cuánto hubo de esto antes, ¿sí? No para culpabilizarlo, pero sí para ver, para entender por qué un sujeto se pone en un lugar y no en el otro. Fernando también incluye en la dinámica bullying a un cuarto personaje, diferenciándolo de los testigos silenciosos, que es el colaborador o el encubridor. Eso en la clínica y en las escuelas se ve mucho, ¿sí? El que yo no fui, yo no hice nada y por debajo uno sabe que está haciendo un montón de cosas, que a lo mejor no se le ocurren a él, pero que para congraciarse con quien lo maneja, lo hace. ¿Sí? Entonces ahí también hay que pensar qué le pasa a ese chico que hace eso. Y considero entonces muy valiosa la búsqueda de diferentes posibilidades o perfiles de participantes, de los cuatro, como recién veíamos en el video, ¿sí? La víctima, el victimario, el observador y el que colabora, el ayudante, ¿sí? Es interesante el análisis que hace Osorio referido a las distintas capas o agregados, ¿sí? del maltrato, que tiene que ver con el maltrato verbal, el psicológico, el de segregación y las burlas, no las cargadas. Y generalmente, evolutivamente también se va dando por capas. Un chico a los 8 o 9 años, o aún me dicen en algunos colegios en sala de 5 que tiene conductas hostigadoras, no puede armar una estrategia, ¿sí? Puede ir al golpe, puede ir al choque, puede generar o puede buscar la reacción del otro desde lo físico, pero eso se va a ir aumentando, va a ir agregándose, digamos, capa tras capa hasta llegar a lo que vemos en un adolescente cuando manipula o establece estrategias de acoso con los demás. Siguiendo con las definiciones, yo destaco mucho un planteo que hace Fernando en el libro que tiene que ver con la relación entre el grupo y el acosado, o el acosador, o el bullying, ¿sí? ¿Es el grupo escolar el que funciona mal y provoca la aparición de conductas perturbadoras en algunas personas, o es una enfermedad mental individual que se proyecta en el grupo, ¿sí? ¿Es el grupo el que lo genera o es un sujeto o dos que hacen que el grupo funcione de esa manera, ¿sí? ¿Qué es lo que detona y permite que se instale la estructura, ¿no? Esto es lo que plantea Fernando y desarrolla, no les voy a decir lo que es porque se trata de que lo lean, obviamente, pero es lo que me plantean en general los docentes, ¿sí? Si yo saco a Juancito del grupo, el grupo va a funcionar bien, ¿no? O si yo muevo o desarticulo el grupo va a funcionar bien. ¿Qué fue primero? Yo creo que es la unión, ¿sí? Y la complementariedad de ambas cosas. Es mi opinión, no es la de Fernando, ¿no? Algunas cosas creo que está mucho más desarrollado en el libro que lo que yo les pueda comentar ahora, de la respuesta que pasa para acá, ¿no? Y se destaca a lo largo del libro la tendencia social a criminalizar a los victimarios y a desresponsabilizar a las víctimas, ¿sí? Como que lo que decía antes, ¿no? De golpe uno se levantó un día y le pasan estas cosas. De golpe me encontré con que la maestra me llama y mi hijo está haciendo esto hace 5 años. O le están haciendo esto desde segundo grado y que ya tiene 14. ¿Y qué pasó que no se dieron cuenta, no se enteraron antes, ¿no? Entonces, Osorio desarrolla de manera muy acertada los distintos trayectos recorridos para posicionarse en uno u otro lugar. Plantea las preguntas que urge responder antes de determinar y nombrar una situación escolar como bullying. Repito, más que tranquilizar, no tiene que preocupar el nombrar inmediatamente, el diagnosticar. Ahora diagnostican los maestros, diagnostican los padres, hasta los compañeros. Te están bulleando, esto es bullying. Y a veces que son otro tipo de tensiones. Que si uno interviene como si fuera bullying, la va a arruinar, va a estropear y va a aumentar la situación de conflicto y de tensión. Fernando plantea las preguntas que urge responder y a veces las palabras nos tranquilizan, pero a la vez determinan intervenciones que no siempre serán adecuadas ni a nivel individual, ni a nivel familiar, ni a nivel institucional. Para prevenir y para intervenir en bullying hay que abordarlo desde los 3 pilares:
prevención, detección e intervención, y desde lo individual, lo grupal y lo familiar. Si uno lo aborda como si fuera una atención común, se va a equivocar. Si uno lo aborda como si fuera bullying, también se va a equivocar si no tiene realmente una mirada que implique la trayectoria para llegar hasta ahí. Uno y otro lugar se construyen subjetivamente, se reproducen posiciones aprendidas en el contexto familiar. ¿Qué significa el otro? Para mí esa es la pregunta clave. Se ven los chicos que a veces el otro para un chico es una cosa, es un celular que se agarra, se deja, se pone, se tira y se cambia, ¿no? Entonces, ¿qué significa el otro como persona? Si un chico, si un hijo o un alumno ve a los demás como pares o los ve como cosas, ¿no? Porque si los ve como cosas, él también va a ser usado como cosa después. No se trata de cambiar los roles, no se trata de pasar al hostigado a que sea hostigador, sino que no existe hostigamiento. Entonces, si una persona para un chico es una cosa, es muy probable que se posicione después en el mismo lugar. Basta que encuentre a uno más fuerte, ¿no? Uno un día es fuerte, pero al día siguiente puede encontrarse otro peor. Entonces, cuando las escuelas o las familias catalogan como bullying situaciones de tensión entre fuertes y débiles, o situaciones de rivalidad, hostilidad, peleas entre grupos o cualquier otra conducta grupal, perturbada o no, se privan de pensar e indagar qué ocurre con sus alumnos, ¿sí? Y con sus docentes también, porque esto no están afuera los docentes de los grupos. Se cierra la posibilidad de pensar y se desresponsabiliza, busca fórmulas, busca comprar, a ver qué es lo que me va a calmar, qué programita puedo hacer, a qué licenciada puedo llamar para una charla, ¿no? Colgada y no contextualizada. Libera al docente de tener que hacer una autocrítica sobre su propia labor y recursos para intervenir, y además banaliza la definición de bullying y se pierde de vista la urgencia de tener que atender los posibles casos de alumnos que presenten verdaderamente una alteración de su conducta. Destaco el esfuerzo de Fernando por valorizar la importancia de la crianza y el contexto, ¿sí? Contra la búsqueda del determinismo biológico ultranza. Esto no hay chicos que nacen buleros o que nacen posiblemente buleados, ¿sí? La antropología criminal aplicaría también en el tema que nos convoca, llevándonos a imaginar al matón como una caricatura. No sé si se acuerdan de Tito de Periquita, que venía a los 11 años ya con la barba, ¿no? Crecida, pelado, con cara de malo, ¿no? Entonces parecería como que el matón es así, ¿no? Y los chicos muchas veces lo imaginan y lo dibujan así. Si uno le empieza a preguntar, ¿cómo te imaginas a un ladrón? Lo más probable es que se lo imagine negro, malo, con cara, ¿no? Sin dientes y demás, cadenas. Y muchas veces el bulero no es así, ¿sí? Quien hostiga muchas veces es el chico más seductor, más carismático, más sensible del grupo, donde la maestra dice, ¿cómo puede ser que fulanito haya sido? Y sí, porque se escapa a lo que es el imaginario del criminal, ¿sí? Y más adelante en el libro Fernando desarrolla la nueva modalidad, o ya no tan nueva, o para nosotros nueva, pero para los chicos ya es parte de su vida, del ciberbullying. Hace hincapié en la figura del manipulador. No cualquiera es hacker, a ver, no cualquiera puede meterse en las redes, en las páginas y en los mails de otro. Hay que tener una personalidad, una estructura determinada para poder controlar al otro de esa manera, más con las redes o con la telefonía. O sea, implica un estar pendiente permanentemente, que no cualquier chico lo hace, ¿sí? Fernando desarrolla los problemas de conducta y comportamiento habituales en la infancia que, de no ser atendidos a tiempo, pueden desencadenar una conducta patológica de bullying. Y en el matón lo que enfatiza Fernando son los cambios del estado de ánimo. Lo desarrolla mucho más, ¿no? Yo apenas lo anuncio, pero tiene que ver con el desafío de la autoridad, agresión a padres. O sea, esto no aparece de la noche a la mañana. Se viene gestando y viene mostrando cierto tipo de desafíos y de agresiones y de conductas que pueden desembocar después, o que lo puede mostrar o desplegar en la escena escolar, pero que si no lo podría desplegar en otro ámbito. Especial atención merece el cuadro de quien pasa de ser matón a víctima con facilidad y su vinculación con la psicosis infantil. Muchas veces nos pasa a los dos, creo que aparece un caso mediático de un suicidio, ¿no? Inmediatamente lo llaman a Fernando, me llaman a mí, o empiezan a indagar o copiar y pegar de internet, como que, era víctima de bullying, tenía síndrome de Asperger, o sea, es muy liviano catalogar así las cosas, pero si no estarían matándose un montón de chicos, o suicidándose o matando a los demás. Hay una estructura previa, y Fernando lo dice muy bien en la página 111, ¿no? Dice, la situación de bullying dentro de una escuela que tiene como víctima o victimario un joven psicótico es el único caso en que la escena puede derivar en un homicidio o un suicidio, ¿no? Es muy interesante leer todo el desarrollo que hace Fernando en el libro acerca de esto,
porque no cualquiera y no todos los chicos hostigados terminan pegándose un tiro. Y alerta una vez más, Fernando, y sigue siendo necesario seguir, te pido por favor en otros libros alertando sobre esto, respecto a los intentos de patologizar una conducta para tratarla y medicarla en lugar de buscar su origen y desarrollar acciones para prevenirla, ¿sí? En tanto usuarios, los niños y adolescentes y sus familias pasan a ser consumidores de recetas o actividades para prevenir el bullying o una charla en un colegio un día, ¿sí? Lo compro porque eso me va a servir, en lugar de definir qué es lo que se busca prevenir y el porqué de su despliegue en un momento particular, con un grupo particular, en un lugar y entre sujetos particulares. También encontramos en el libro las características que llevan a un chico a posicionarse en el lugar de víctima. Yo les pregunto, la verdad, si en una situación donde hay una víctima uno no tiende a identificarse inmediatamente con la víctima en general. Nadie se pregunta, bueno, ¿en qué situaciones yo soy hostigador? ¿En qué situaciones yo soy maltratador? No, en general decimos, ay pobre, mirá si me pasa a mí, ¿no? Si yo estoy en ese lugar. Bueno, hay que ver qué hace que alguien se pueda posicionar también en el lugar de víctima de una situación de bullying establecida, estructurada, con los 4 integrantes y con todos los tipos de agresiones, como decíamos antes y como se veía en el video, ¿no? Hay alteraciones del estado de ánimo, problemas de adaptación a la escuela, puede haber una depresión encubierta, angustia de separación. Son chicos que desde chiquitos que tienen este tipo de manifestaciones. Y Fernando desarrolla muy bien lo que es la desatención, ¿sí? En el capítulo 5, el trastorno por déficit atencional, sus vinculaciones y sus relaciones con el bullying. Insiste Osorio en la necesidad fundamental de realizar un diagnóstico diferencial, como decíamos, para poder atender a las reales necesidades terapéuticas de un niño o adolescente. Etiquetar rápidamente cualquier situación como bullying y los consecuentes roles adoptados por un sujeto nos cierran la posibilidad de pensar qué le pasa a un chico. Y en el capítulo 6, Fernando se dirige especialmente a los padres y a la educación.